Por la gracia del Señor, a pesar de la pandemia, las iglesias cristianas evangélicas no han dejado de estar llevando adelante la obra del Señor. Nada ha detenido a nuestras iglesias para que se detenga nuestra labor de evangelización, la labor de la liturgia, el culto, el servicio cristiano, el compañerismo cristiano y también el tener en mente grandes cosas para cuando el Señor restablezca la situación, para cuando el Señor en su poder llegue a que estas cosas queden bajo control y entonces sí podamos nosotros desplegarnos con todas las fuerzas, duplicar esfuerzos para que en Nicaragua haya el doble de las iglesias que hay ahora. Amén. Las iglesias evangélicas se están preparando para eso. ¿Y qué es la garantía que tenemos de que va a ser así? Nuestra garantía es la fe en Jesucristo, porque Él va adelante. Él va adelante guiando a este ejército de siervos, de predicadores, de diáconos, de miembros de iglesia, maestros de escuela dominical y tantos cargos que hay en una iglesia local, para echarlas todas, como decimos, y que el futuro próximo, que Dios sabrá a cuánto estamos, se despliegue una obra de evangelización como nunca la hayamos visto en Nicaragua. Y una obra de avivamiento, una labor de avivamiento como acción del Espíritu Santo en todas las iglesias como nunca la habíamos tenido en Nicaragua. Estas cosas para Dios son posibles. Nada es imposible para Dios. Y así, este mes que pasó, septiembre, fue el mes de la Biblia, celebradas de distintas maneras en las iglesias locales. Y a veces tomaron decisiones que nos parece que fueron bastante osadas. Por ejemplo, en Mazatepe se celebró una gran concentración del Día de la Biblia. En el cuadro de béisbol estuvo de lleno, me dijeron, y desfiles con las bandas marciales de dos colegios evangélicos que tienen banda, el Colegio Nehemías y el Colegio del Centro de Fe. Hermosa, y la ciudad se alegró. Corrieron riesgos porque ahora hay que evitar las aglomeraciones. Pero lo que quiero decir con esto, hermanos, no sé si me he explicado bien, es que en términos generales, las iglesias evangélicas no se han detenido. No sé si están de acuerdo conmigo en eso, pero no se han detenido. Que estemos poquitos ahora acá, no es para que se detengan los cultos, no es para que se detenga la adoración al Señor y la vida en comunidad, que es uno de los encantos de la vida evangélica. Y ahora, este mes de octubre es el mes de la Reforma. Me gustó que se cantara Castillo fuerte es nuestro Dios, que es el himno de la Reforma. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, Alemania. Y eso desencadenó una efervescencia, primeramente religiosa, pero después tuvo sus consecuencias en el campo de la educación, de la economía, de la política,
de las letras, de la música, fue un despertar de toda Europa y que después pasaría a las Américas. Entonces, podemos decir hoy que la Reforma abrió puertas a la palabra de Dios. Una muestra de eso fue que la Reforma en España, que pegó en un convento de monjes jerónimos en San Isidoro del Campo, ahí Casiodoro de Reina, que era monje, hizo suyas las ideas de la Reforma y el Señor puso en él el deseo de traducir la Biblia al castellano a partir de los originales hebreo y griego. Y tuvo que huir para salvar su vida, porque podía caer en manos de la Inquisición. Y junto con él 11 monjes más se escaparon, se fueron a vivir a otros lugares de Europa para poder preservar sus vidas. Por eso decimos que este libro, por el lado evangélico, cuesta sangre. Y muchos otros mártires también por difundir las Sagradas Escrituras, porque era la forma de predicar, de enseñar el Evangelio, de que la gente que era muy religiosa en ese tiempo, pero que desconocían por completo la palabra escrita del Señor. Y se hizo ese esfuerzo. En cantidad de lugares de Europa se hacían traducciones de la Biblia a las lenguas vernáculas. Y en el caso de la traducción que hizo Lutero de la Biblia al alemán, fue tan importante que él, lo que era un dialecto, el alemán, pasó a ser una lengua. O sea, Lutero le dio lengua al pueblo alemán. Gloria sea a Dios por eso. Y ahora estamos nosotros disfrutando una herencia de la Reforma, una herencia de la labor de Casiodoro de Reina. Después tendría esta versión otras revisiones que han llegado hasta nosotros al día de hoy. Y ahí este domingo, primer domingo del mes, el pastor ha escogido el tema Puertas para la Palabra de Dios, basada en Colosenses 4, del 2 al 3, que ya fue leído. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Qué maravilloso esto. Pablo apoyó a esta iglesia que la había organizado y fundado Epafras, pero él supo por Epafras que esta era una iglesia que vivía en amor, una iglesia de fe, una iglesia de esperanza, y eso fue motivo para que Pablo y sus compañeros de trabajo apostólicos
se pusieran a orar, a doblar rodillas, para que la iglesia de Colosas, siguiera siempre así, de fiel al Señor, fiel en el amor, en la fe y en la esperanza. Y además, Pablo pide, aconseja, exhorta a esta iglesia a perseverar en la oración. Perseverar quiere decir, estén firmes, sean persistentes, tengan fervor en la oración. Oren siempre, oren sin cesar. Todo eso se puede decir del verbo perseverar en la oración. Famoso predicador bautista del siglo XIX, George Spurgeon, decía que hay un gran trabajo por delante en relación con la oración. Ser perseverante en la oración no es fácil. No es fácil. Es difícil ser perseverante. Y él decía, ¿por qué es difícil? Porque es un arduo trabajo. Decía, porque debes mover el brazo que mueve al mundo. ¿Qué les parece esa frase? Cuando la iglesia ora, cuando nos personalmente oramos, o cuando en familia oramos, o en los cultos de oración, es para mover el brazo de Dios, que es el brazo que mueve el mundo. ¿Lo ven, hermanos? Creo que hay un corito que dice, fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva, todo es posible si puedes creer. Pues arriba esta obra de mover el brazo de Dios para que el brazo de Dios siga moviendo este mundo. Y en todo el universo se conozca a Jesucristo como el Señor. Pero también, hermanos y hermanas, quisiera mencionarles que esto de la perseverancia en la oración también fue un interés de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versos 1 al 8, encuentran la parábola de la viuda y el juez injusto. Se propuso esta parábola para que sus discípulos oraran siempre, sin desmayar. Y ya ustedes saben qué dijo el Señor, de una pobre viuda que llegaba siempre donde el juez injusto: hazme justicia de mi adversario. Las viudas no tenían ningún apoyo en ese tiempo, eran marginadas. ¿Qué tal que llegue una burbuja, una viuda a donde un juez y no le pone atención el juez, pero volvía a llegar, no le ponía atención, volvía a llegar, hasta que llegó el momento en que dijo el juez: aunque ni temo a Dios, ni temo a hombres, para que esta viuda no me agote la paciencia, la voy a atender. ¿Ves? Así que si nuestro Señor Jesucristo puso las cosas en esos términos, es para que nosotros seamos perseverantes en la oración. Y la otra cosa, dice que hay que ser vigilantes, dice el apóstol San Pablo, velando en ella con acción de gracias. Velar en oración. ¿Recuerdan a ustedes que nuestro Señor Jesús, en varios de los evangelios aparece esto, le dijo una vez a sus discípulos: velad y orad
para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. ¡Qué lindo! Nuestro Señor también se interesó en que velaran. En el Lucas 9, el versículo 32, se nos ha hablado de la transfiguración del Señor. Pedro y los que lo acompañaban estaban rendidos de sueño, pero permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. Qué maravilloso eso. Estaban rendidos de sueño. Es como cuando decimos nosotros, ay, estoy muerto de sueño. ¿Ya? Así estaban ellos en la transfiguración. Pero resistieron al sueño y al estar despiertos pudieron ver la gloria del Señor Jesús en la transfiguración. Ven qué hermoso esto, hermano. Y dice también en Lucas 22, que cuando nuestro Señor está en el huerto de Getsemaní, dice, se levantó de la oración y fue a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dice, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Ves? Y el Señor con sus discípulos tuvo que bregar con ellos para que velaran en oración. También en el pasaje que ha sido leído, me llama la atención que el apóstol pide oración por ellos. Y por mí, dijo él, y por mí, a fin de que abra puerta por la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Qué quiso decir con eso? Que el Señor abra puertas para la palabra. En Hechos 14:27 nos dice que al regreso de su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé reunieron a la iglesia de Antioquía y les refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y cuando escribe a los Corintios, en la primera carta, capítulo 16, verso 9, dice, cuando él escribe, está preso, cuando escribe a los Corintios, él está preso en Éfeso. En la carta a los Colosenses, él estaba preso en Roma. Pero primero estuvo preso en Éfeso. ¿Qué les dice? Porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, aunque muchos son los adversarios. Y Pablo desde Éfeso quería quedarse allí hasta la fiesta de Pentecostés para aprovechar las oportunidades de proclamar el Evangelio. Qué interesante este hombre. Fíjese que en el caso anterior, cuando escribe a los Colosenses y ahora que escribe a los Corintios, él no pide por su libertad, oren para que yo salga de la cárcel, oren para que el Señor me supla las necesidades que yo tengo aquí, que estoy preso y no tengo familia que me venga a ver. Nada de eso, hermanos. Qué hombre tan extraordinario, qué apóstol tan gigantesco en la fe, que lo que pide es puertas abiertas a la palabra de Dios. Quiere decir oportunidades para la evangelización, oportunidades para la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo,
A él no le interesaba perder la vida si fuera necesario. Le interesaba que el evangelio siguiera adelante. Qué glorioso eso, ¿verdad? Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 12, dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, se me abrió puerta en el Señor. Él era feliz cuando el Señor le abría puertas. Tengamos presente, hermanos, en nuestra tarea evangelizadora. Pidamos primero al Señor con perseverancia, con insistencia, con constancia. Pidamos que Él abra puertas para la palabra. Toda iglesia que quiere ahora prepararse para cuando venga el momento de lanzarnos con fuerza a la evangelización, tengamos en cuenta que quien debe de abrir la puerta es Dios, es el Señor. ¿Qué les parece? Nosotros vamos detrás, pero Él es el que va adelante. Él es el lenguaje campesino diría, Él es el vaquiano. Es el que va adelante. Vamos por aquí, vamos para allá, síganme. Así es, así es. Pero la segunda cosa y última es que Él dice: pide por Él para que hable como debo hablar. Aún estando preso Pablo por su fidelidad al Evangelio, pide la sabiduría divina para hablar del Evangelio claramente evidente, aunque siguiera preso. Que le diera palabras el Señor, palabras que fueran comprensibles para la gente que lo escuchaba. No hay predicador que esté satisfecho al 100% de su predicación. Y Pablo no fue la excepción. Todos los que predicamos sabemos, después que entregamos el mensaje, ay, no dije tal cosa. Ay, fallé en aquella frase. Nunca quedamos 100% satisfechos. Por eso, un especialista en homilética, que es el arte de la predicación, dijo una vez que para hacer un sermón perfecto se necesitan 20 años. Bueno, pero tal vez nosotros no vayamos a ser así perfeccionistas, porque no somos personas que estamos buscando importancia, ¿verdad? Pero sí es importante que cuando vayamos a evangelizar, cuando vayamos a predicar, seamos humildes como Pablo, que no solamente es abrir puertas de las oportunidades, sino para que el Señor abra las puertas de nuestra boca, para pronunciar palabra sazonada con sal, como Él mismo dice. Que Él abra nuestra boca para decir palabras con la sabiduría divina. Que Él abra nuestra boca para llegar al corazón de la gente. Y seguro que el Señor lo va a hacer. Que el Señor bendiga este mensaje en el corazón de ustedes. Perseveremos en la oración y en la acción de gracias. Y velemos en oración. Seamos fieles a la exhortación de nuestro Señor Jesús, que dijo: velad y orad para que no entréis en tentación, y también a las enseñanzas del apóstol Pablo, de perseverar en oración y acción de gracias, para que Dios nos abra puertas. Amén.